María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Nací el 10 de abril de 1879 en la Ciudad de México. Estudié Bellas Artes y Ciencias, pero también ejercía como periodista. Gracias a mi trabajo en el periódico llamado El Ilustrador Americano, los insurgentes se pusieron en contacto conmigo y me uní al movimiento a los 21 años de edad, cuando la Guerra de Independencia estalló. Apoyé el movimiento desde la Ciudad de México, proveía de dinero y bienes a los insurgentes y los mantenía informados de lo que sucedía en la capital. Me mantuve como periodista desde el frente de batalla. En 1813 fui apresada por financiar la producción de cañones que usarían los independentistas. Acusada de rebeldía, estuve presa 40 días hasta que Andrés Quintana Roo me ayudó a escapar. Mientras nos ocultábamos, en ese mismo año apoyamos el Congreso de Chilpancingo. Luego de varios años huyendo y ocultándome de las autoridades, en 1817 fui presa junto con mi hija y se me concedió el indulto. Los bienes que me fueron quitados a causa de la rebeldía me fueron restituidos. Pero, más que mi dinero y mis bienes, la escritura siempre fue mi principal medio de lucha. Me siento orgullosa de ser mexicana, porque México es el país en el que las mujeres podemos luchar por nuestros ideales y florecer en medio de la adversidad. Soy José Miguel Ramón Auducto Fernández y Félix, pero todos me conocen como Guadalupe Victoria. Nací el 29 de septiembre de 1876 en la villa de Tamazula, hoy estado de Durango. Estudié Derecho Canónico y Derecho Civil. En 1911, a mis 25 años, me uní a las fuerzas de José María Morelos y Pavón como insurgente. Al poco tiempo fue ascendido al grado de coronel. Fue entonces cuando adopté el nombre de Guadalupe Victoria. Participé en la toma de Oaxaca el 12 de septiembre de 1812. Después de la muerte de Morelos, Vicente Guerrero y yo nos mantuvimos a la cabeza de la lucha hasta 1919. Posteriormente, mantuve un bajo perfil de 1919 a 1921, cuando me uní a Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide para apoyar el Plan de Iguala. De 1822 a 1823, Santa Anna y yo hicimos frente a Agustín de Iturbide para que abandonara su autoproclamación como monarca, misma idea que iba en contra de nuestros ideales. Finalmente, en 1824, fue reconocido como el primer presidente de México independiente. La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Es un orgullo ser mexicano, porque no hay nadie que represente mejor la hermandad en tiempos de guerra y paz que nosotros. Hola, me presento. Yo soy Vicente Ramón Guerrero Saldaña, mejor conocido como Vicente Guerrero, y nací en Tixla, Guerrero. Cuando la independencia había iniciado, Morelos llegó a Guerrero y quise unirme a la lucha. Al comienzo estuve bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana. Con rapidez me ascendieron como capitán y fui famoso por mis sorpresivos ataques y también rápidos. Después, Morelos me dio órdenes de seguir la lucha en los estados del sur de México. En 1815, a su muerte, muchos abandonaron la lucha, pero yo persistí. Y en 1818 fui reconocido como general en jefe del Ejército del Sur. En ese mismo año, los españoles estaban brindando el perdón a los jefes para que se rindieran y eran los últimos momentos de la lucha. Entonces mi padre me ofreció que dejara armas ya que estaba cerca del virrey, pero yo no accedí. Y entonces yo dije: señores, este es mi padre y ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un muy buen puesto como general español. Pero, aunque lo respeto, la patria es primero. En 1820, Iturbide fue designado por el virrey para que terminara el fin de la lucha. Y yo me enfrenté a él y no pude. Entonces, él se unió con nosotros y sucedió el famoso abrazo de Acatempan. Después, en 1821, se dio el Plan de Iguala para que se unieran ambos ejércitos y crear un gobierno mexicano.
En el año 1829 fui nombrado presidente constitucional y el 15 de septiembre de ese mismo año expuse el documento de abolición a la esclavitud que había creado Miguel Hidalgo. En diciembre, el vicepresidente Anastasio Bustamante se puso en mi contra y entonces decidí dejar la presidencia e ir a luchar al sur del país. El 14 de febrero de 1831 fui fusilado en Oaxaca. Morí en pie de la lucha y dejé una frase como herencia para mi país: la patria es primero. Hola, mi nombre es Ignacio Allende. Fui uno de los líderes e iniciadores del Movimiento de Independencia de México, capitán de las milicias. Asistí a las primeras juntas secretas de la rebelión organizadas por los corregidores de Querétaro y luché al lado de Miguel Hidalgo y Costilla en la primera etapa de la Guerra de Independencia. Relevé a Hidalgo en el liderazgo de los insurgentes. En la Catita de Oaxaca, Coahuila, fui traicionado y apresado junto con mis compatriotas insurgentes por Ignacio Elizondo y conducido a la ciudad de Chihuahua, donde fui juzgado por insubordinación y fusilado, dando así a mi muerte el día 26 de junio de 1811. Asimismo, debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, porque México es un país diverso, lleno de historias, costumbres y leyendas que nos hacen únicos en todo el mundo. Soy Nicolás Bravo, político y militar mexicano que participó en el bando insurgente durante la Guerra de Independencia. Fui presidente de México en 3 ocasiones, en 1839, 1842 a 1843 y en 1846. Mi carrera militar comenzó el 17 de mayo en 1811, fecha en la que me incorporé a las fuerzas de Hermenegildo Galeana, al comienzo de la segunda etapa de la Guerra de Independencia. En San Agustín del Palmar, me entero que el ejército realista, bajo las órdenes de Félix María, secuestró a mi padre, don Leonardo Bravo, y que a cambio de liberarlo, el virrey Francisco exigía abandonar la lucha al ejército insurgente. Tras el engaño por parte del virrey, el general José María Morelos ordenó asesinar a estos 800 prisioneros españoles. Yo me opuse diciendo que no era algo justo y así fue como quedaron en libertad, poniendo en alto el honor en el que yo creía. Durante el movimiento insurgente, Tulancingo fue atacado varias veces con resultados casi siempre adversos, pues los realistas lo defendían con energía, hasta que yo, junto con Fernando Félix, también conocido como Guadalupe Victoria, nos apoderamos de la ciudad. Mi nombre es Francisco Javier Mina. Fui un guerrillero apoyando el lado de los insurgentes durante la Guerra de Independencia. Se me considera un pilar importante dentro de la etapa conocida como la Resistencia de Independencia, ya que en esta redacté un documento en el cual apoyo a que se tiene que combatir contra la tiranía del rey Fernando VII. Gracias a esto, fui denominado y nombrado como general de la División Auxiliar de la República Mexicana. Mexicanos, permitidme participar de vuestras gloriosas tareas. Aceptad los servicios que os ofrezco en favor de vuestra sublime empresa y contadme entre vuestros compatriotas. Ojalá acierte yo al merecer este título, haciendo que vuestra libertad se enseñoree o sacrificándole mi propia existencia. Entonces, en recompensa, decid a vuestros hijos: esta tierra fue 2 veces inundada en sangre por españoles serviles, vasallos abyectos de un rey, pero hubo también españoles liberales y patriotas que sacrificaron su reposo y su vida por nuestro bien. Mi nombre es José María Morelos y Pavón. Nací el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, lo que hoy es Morelia. Fui sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano. Se me conoce como el siervo de la nación, ya que organicé y dirigí la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México, en los años de 1811 a 1815. Fui comisionado por Miguel Hidalgo como jefe insurgente en el sur de México.
pues me fue encargado el tomar ranchos y ciudades importantes. Asimismo, mi función principal fue ocupar el aeropuerto de Acapulco, que sin duda alguna fue un lugar estratégico, para así poder realizar la comunicación de la Nueva España y a su vez poder hacer acuerdos y tratos. Mi nombre es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo y Costilla. Nací el 8 de mayo de 1753 en el Corralejo de Hidalgo. En México se me conoce como el padre de la patria, ya que fui un sacerdote y revolucionario novohispano, que destaqué iniciando la primera etapa de la Guerra de Independencia de México, con el acto conocido mejor como el Grito de los Dolores. Allí fue donde se llevó a cabo toda esta guerra de independencia, pues asimismo, en los años de 1811 a 1815, fue cuando empezó la Segunda Guerra, que fue encargada por José María Morelos. Hola, soy Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro, nacida en Morelia. Mis padres murieron cuando yo era niña y mi hermana mayor se encargó de mí. Estudié en el Colegio de las Vizcaínas y me casé muy joven con don Miguel Domínguez. Y tuvimos 12 hijos. En 1802, el virrey nombró corregidor de Querétaro a mi esposo. Y 8 años más tarde, se empezaban a correr rumores sobre independizar México. Siempre estuve a favor de defender los derechos de los criollos como yo, para que tengan más oportunidades en el país y también defender los derechos de los indígenas. Convencí a mi esposo a prestar nuestra casa en Querétaro para iniciar las reuniones del movimiento político. Él aceptó, ya que le habíamos dicho que eran reuniones literarias para que no nos descubriera, las cuales asistía Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y yo. El 13 de septiembre de 1810, un juez ordena a mi esposo que investigara, ya que se había expandido el rumor de que se iba a independizar México, y es entonces cuando nos descubre. Entonces, mi esposo me encerró a la fuerza en mi cuarto para que no pueda decir a nadie lo que estaba ocurriendo. Pero mi coraje y mi compromiso con el movimiento era mucho más grande, que armé un mensaje para el cura Hidalgo, el cual sí llegó, y gracias a esto se adelantó la lucha. Hola, mi nombre es Juan Aldama, fui un insurgente mexicano y participé en el proceso de independencia de México. Al descubrirse la conspiración, me dirigía al encuentro de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, con el propósito de informarles de lo que estaba sucediendo. Así, al amanecer del día 16 de septiembre, participé en el grito de insurrección. En Celaya fui nombrado mariscal y con el grado de teniente coronel tomé parte en la batalla del Monte de las Cruces. Los españoles me hicieron prisionero en Acatita Baján. Junto con otros líderes insurgentes, acusado de traición, fui fusilado en Chihuahua, dando así a mi muerte el día 26 de junio de 1811. De igual manera, debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, no por el territorio, sino porque la forma de ser de un mexicano es el apoyar siempre al que más nos necesita, sea quien sea, y eso nos hace únicos en el mundo.